Saludos a todos. En este vídeo vamos a hablar de la formación de imágenes en espejos esféricos. Para obtener las imágenes en los espejos esféricos se sigue la marcha de dos o más de los infinitos rayos que parten del objeto y llegan al espejo. Si los rayos reflejados se cortan, ese punto de corte es el punto imagen y la imagen será real, mientras que si son divergentes, el punto imagen es el punto donde se cortan las prolongaciones de los rayos y se tratará de una imagen virtual. Para la formación de imágenes, en realidad se puede utilizar cualquier rayo que parta del objeto y llegue al espejo, pero es más fácil usar dos de los tres rayos que sugerimos a continuación. En primer caso, un rayo paralelo al eje se reflejará pasando por el foco. En este caso llegaría un rayo paralelo al eje óptico y se reflejará pasando por el foco. Ese sería el primero de los tres rayos que se sugiere. Un rayo que pasa por el centro de curvatura incidirá perpendicularmente sobre el espejo al haber atravesado uno de los radios. Este ángulo de incidencia será perpendicular y regresará por el mismo camino. Y el tercero de los rayos que vamos a utilizar será el que pasa por el foco. Un rayo que pasa por el foco se reflejará paralelo al eje óptico. Como vemos, los tres rayos coinciden en un mismo punto y en ese punto se formará la imagen. Esta imagen aquí será invertida, real y de menor tamaño. Nosotros hemos tomado tres rayos que salen de la punta de la flecha. Donde se cortan esos tres rayos, tras reflejarse en el espejo, tendremos la punta del objeto, de lo que será la imagen del objeto. Es decir, aquí tendremos la punta de la imagen del objeto. Y la imagen de un punto del eje principal se encontrará en dicho eje. Por eso sabemos que a esa altura está la flecha boca abajo. A continuación veremos los distintos casos que hay para los espejos esféricos, cóncavos en concreto, en función de dónde esté colocado el objeto. En el primer caso tenemos que el objeto estará situado a la izquierda del centro del espejo, por lo tanto S será menor que el radio. En valor absoluto, S será mayor, la distancia será mayor en valor absoluto, pero al estar situado a la izquierda del vértice del espejo, las dos magnitudes son negativas y por lo tanto lo expresaremos como S, la distancia a la que se encuentra el objeto, es menor que el radio de curvatura. Bueno, si tenemos nuestro objeto aquí, este sería el centro de curvatura y este sería el foco. Utilizamos un rayo paralelo al eje óptico que se refleja atravesando el foco, este sería el primero, y un segundo rayo que pasa por el centro de curvatura, incide perpendicularmente sobre el espejo y regresa por el mismo camino. Donde se cortan estos dos rayos se formará la imagen. Esa imagen va a ser real, invertida, es real porque se cortan los rayos, no sus prolongaciones, y de menor tamaño. En este caso tenemos el objeto situado sobre el centro óptico, es decir, S, la distancia objeto, coincidirá con el radio de curvatura. Bien, pues el primer rayo, el mismo que utilizamos antes, rayo paralelo al eje óptico, se refleja atravesando el foco. Esto sería el primero de los dos rayos que vamos a utilizar, y el segundo nos dice que un rayo que incide perpendicularmente sobre el espejo regresa por el mismo camino, y al regresar por el mismo camino atravesaría el centro de curvatura del espejo. Bueno, donde se cortan los dos rayos se formará la imagen.
En este caso la imagen es real, vuelve a ser real, se cortan los rayos, invertida y de igual tamaño. En este tercer caso tenemos que el objeto está situado entre C y F, como se muestra en la imagen, y por lo tanto eso lo expresaremos como que el radio es menor que S y S a su vez es menor que la distancia focal. Utilizamos los dos mismos rayos que anteriormente. Rayo paralelo al eje óptico se refleja atravesando el foco, y un rayo que incide perpendicularmente sobre el espejo regresa por el mismo camino y atravesará el centro de curvatura de ese espejo. Donde se cortan esos rayos se forma la imagen. Bueno, la imagen en este caso va a ser una imagen real, invertida y de mayor tamaño. En este cuarto caso colocaremos el objeto exactamente sobre el foco. El rayo paralelo al eje óptico que sale de la punta de la flecha se refleja atravesando el foco. Este será el recorrido de ese rayo. Y el segundo rayo será el que incide perpendicularmente sobre el espejo. Al hacerlo perpendicularmente se reflejará regresando por el mismo camino, y ese camino atravesará el centro de curvatura. Bueno, como vemos, estos dos rayos son paralelos y por lo tanto no existirá imagen. En este último caso situaremos el objeto entre el foco y el vértice del espejo, tal y como muestra la imagen. Utilizando los dos mismos rayos que hemos utilizado en todos los casos, el primero sería el rayo paralelo al eje óptico que se refleja pasando por el foco, y el segundo será un rayo que incide perpendicularmente sobre el espejo y que vuelve por el mismo camino atravesando el centro. Bueno, en este caso los rayos son divergentes y se tendrán que cortar sus prolongaciones, y sus prolongaciones estarían a la derecha del espejo, es decir, donde se cortan los dos rayos se formará la imagen, y en este caso la imagen será virtual, derecha y de mayor tamaño. Para espejos convexos tenemos un único caso. Espejos convexos será siempre el radio positivo mayor que 0 y la distancia focal también positiva mayor que 0. Tanto el centro de curvatura del espejo como el foco están situados a la derecha del espejo. Bien. Haciendo uso de los mismos rayos de siempre, rayo paralelo al eje óptico se reflejará como si proviniera del foco. Este sería el rayo reflejado. Mientras que un rayo que incide perpendicularmente en el espejo, su prolongación atravesaría el centro. Al incidir perpendicularmente, regresaría por el mismo camino. Como los rayos son divergentes, se ve que se cortan las prolongaciones y lo harían aquí. Por lo tanto, el objeto en este caso es virtual, derecho y de menor tamaño.
Si nos fijamos en este caso y en el anterior, la imagen se forma a la derecha del espejo. Eso quiere decir que S' va a ser mayor que 0 cuando la imagen es virtual. Y eso siempre viene acompañado de imágenes derechas, es decir, I' mayor que 0. Cuando se da esta situación, tenemos imágenes virtuales. Cuando S' es negativa, tenemos imágenes reales.